ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alabado sea Allah y todas sus bendiciones y paz sean sobre nuestro queridísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo primero es preguntar qué tal el salat estos días. ¿Mejor que antes? Sí. ¿Sí? Con peor conciencia. Sí. Tomar la conciencia. A ver si dura el salat. Hoy toca hablar de la segunda herramienta imprescindible para la purificación del alma, Tazkiyat al-Nafs. Hemos empezado hablando del salat. Por orden de importancia teníamos que hablar hoy del Corán. Y al igual que la otra vez empezamos con un poco de istighfar para que Allah nos ayudara a aprovechar mejor la sesión y nos diera el conocimiento que nos hace falta, y que hoy otra de las estrategias para pedirle a Allah que Allah nos conceda lo que le pidamos es agradecerle por sus dones. Es decir, acordarnos de la cantidad de dones innumerables que Allah subhanahu wa ta'ala nos da día y noche, mañana y tarde, 24 horas, las que vemos y las que no vemos. Agradecerle a Allah por eso es una forma de empezar una acción de dua, de oración, de dhikr, en este caso, sesión de conocimiento. Y lo mismo, le vamos a dedicar un minuto o dos para acordarnos un poco de eso y pedir o decirle a Allah, alhamdulillah, por todo lo que nos está dando. Y luego a partir de ahí podemos pedirle más. Pero si no agradecemos por lo que nos está dando, no podemos pedirle más. Sería un poco de mala educación que una persona te esté dando y sin agradecerle le pidas más todavía. ¿Vale? Vamos a dejar un minuto de alhamdulillah, pero alhamdulillah con la lengua y con el corazón, acordándonos de la infinidad de bendiciones con las que Allah nos cubre día y noche, aunque no las podamos contar evidentemente. Alhamdulillah. Un minuto y seguimos. Bien, seguimos. Vamos a hablar del Corán y con el mismo orden que seguimos con el salat. Es decir, primero ver su importancia, segundo ver sus efectos y tercero ver de qué modo debemos tratar con el Corán. Es decir, la otra vez era cómo teníamos que hacer el salat para cosechar esos frutos y esos resultados en nuestra vida. Y hoy vamos a hacer lo mismo con el Corán, ver la importancia del Corán, ver qué resultados, qué frutos, qué consecuencias, qué efectos tendrían que verse en una persona que trata con el Corán
Y por último, cómo las virtudes, los modales de trato con... Para empezar, el Corán. Para valorar, decíamos la otra vez, para valorar la importancia de las cosas teníamos que ver el espacio de importancia que ocupan en el Corán, por ejemplo. Es una forma de medir. Cuando yo digo esto es importante, no lo digo por mí o mi opinión, sino según Allah, esto es importante o no es importante. Esta es una de las cosas. Segundo, para medir la importancia de las cosas, decíamos, teníamos que ver hasta qué punto es o no importante en el día del juicio. Ese día, ¿es importante este tema o no? ¿Cuánto ocupa de importancia? Etcétera. Y otra cosa que decíamos con el salat es la importancia del salat o de cualquier hecho analizándolo, es decir, por la esencia del hecho. Es decir, el salat es relación con Allah. Por lo tanto, es muy importante. Bien, si hacemos lo mismo con el Corán, diríamos, lo primero que decimos siempre del Corán, y la definición del Corán es la palabra de Allah que reveló a su profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel. Entonces, ya con esto le estamos dando una importancia enorme al Corán. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, nosotros, todo el universo es criatura de Allah, es creación de Allah. Pero el Corán es una excepción, es palabra de Allah. Es la única excepción que hay en el universo. Todo lo demás es creación de Allah. El Corán es la palabra de Allah. Y... Una pregunta, ¿qué significa cuando se dice que es la palabra increada de Allah? Sí, te explico. Cuando... Es la diferencia que hay entre si yo hago una mesa, ¿vale? Esta mesa realmente no forma parte de mí, ¿vale? Yo he hecho una mesa, pero deja de formar parte de mí. Es algo externo, ¿vale? Pero cuando yo estoy hablando, lo que estoy transmitiendo es parte de mí. Es decir, parte de la esencia divina. ¿Vale? Esta es la diferencia. Y todo lo creado tiene unas características, y todo lo divino tiene unas características. Lo divino es absoluto, lo divino es eterno, lo divino es atemporal. Lo creado, no. ¿Vale? No sé si con esto... ¿Vale? Entonces, lo primero para empezar a valorar y darle un trato especial al Corán y aumentar la importancia que le damos al Corán en nuestra vida es entender primero que el Corán es la palabra de Allah. Nuestra creencia dice firmemente que el Corán es al 100%, letra por letra, palabra de Allah. ¿Y eso qué quiere decir, palabra de Allah? ¿Quiere decir que lo ha dicho? ¿Qué quiere decir palabra de Allah? Que Allah lo transmitió, es decir, el autor del Corán es Allah. ¿Vale? Una pregunta. Corán significa paz, ¿no? ¿Qué significa? Paz. ¿No? No. El Corán significa algo leído, lo leído o lo que se debe leer. ¿Vale? Entonces, ya con esto marcamos la diferencia para empezar, desde el principio. Ahora, si entramos a ver en el Corán, ¿vale? Si entramos a ver en el Corán, ¿qué importancia tiene el Corán? ¿Vale? Decíamos, si queremos saber la importancia de las cosas, tenemos que ir al Corán y ver cuánto espacio ocupa en el Corán. ¿Vale? Si tú quieres saber si es o no importante la otra vida, si tú quieres saber es o no importante esta vida, tienes que volver al Corán y ver
cuánto espacio le dedica el Corán a la otra vida y cuánto le dedica a esta vida. Y cuando habla de esta vida, ¿qué dice? Y cuando habla de la otra vida, ¿qué dice? Estas son nuestras formas de valorar las cosas. ¿Vale? Las personas tendrán las suyas, las nuestras es esta. ¿Vale? Cuando volvemos al Corán, encontramos primero que el término Corán o el libro de Allah o la palabra de Allah aparece con diferentes nombres. ¿Vale? Aparece como Al-Qur'an, tal y como lo conocemos, aparece como Al-Dhikr, que significa el recuerdo. Qur'an, Dhikr, aparece como Burhan, que significa prueba, argumento, aparece como Kitab, que significa libro, aparece como Nur, que significa luz, aparece como Ayat, que significa versos o señales o evidencias, y aparece como Furqan, discernimiento. ¿Vale? Todos estos términos aparecen en el Corán haciendo referencia a la palabra de Allah. Vamos a poner cuántas veces aparece cada uno de estos términos. El término Corán aparece en el Corán 56 veces. El término Kitab aparece 14 veces. El término Dhikr, haciendo referencia al Corán, aparece 31 veces. El término Burhan aparece una vez. ¿Qué habíamos dicho que era Burhan? Burhan, prueba, evidencia, argumento. Ayat aparece 382 veces. Furqan aparece 4 veces. Nur aparece 6 veces. Con esto nos damos cuenta de cuántas veces aparece el término Corán o se hace referencia al Corán en todo el Corán. ¿Quién puede sumar? 60, 80, 110, 112, 490 y 502 creo. Será más. Aproximadamente, digo, me estás haciendo sumar varias veces y le suma mal. No, Mano. es aproximar. ¿Vale? ¿Ah? Vale, para eso está. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Simplemente decir que si Allah menciona algo en el Corán muchas veces es por su importancia, es por el valor que tiene. Si no, no ocuparía tanto espacio en un libro tan importante como es el libro de Allah. ¿Bien? Vale, hemos dicho primero divino,
segundo, espacio en el Corán. Quien dice espacio en el Corán dice espacio en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Vale? En la importancia que le daba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Corán, primero por conservarlo, segundo por leerlo, escucharlo, enseñarlo, valorar a las personas por el Corán. Valorar a las personas, se convierte el Corán en un parámetro de preferencia entre las personas. 494. ¿Vale? ¿A qué te refieres con el valorar a las personas? 94. Ah, 94. Un parámetro con el que se va a Es decir, valía mucho en el currículum de las personas. Es decir, entre Sahaba, si había que elegir a alguien para una gran misión, si había que darle a alguien una gran... algo importante, si había que confiar mucho en una persona o no, valía mucho si esta persona, qué trato le daba al Corán. Si memorizaba mucho Corán o no, si leía mucho Corán o no, si entendía el Corán o no, ¿vale? Es esto, a esto se refiere, ¿vale? Cuando antes hacíais el dua, al principio decíamos Alhamdulillah, ¿alguno se ha acordado del Corán? Y decir Allah, Alhamdulillah por el Corán. ¿Sí? Y os acordáis que decíamos la otra vez, el Salat, una de las cosas que nos decían o que reflejaban la importancia del Salat es que el profeta Ibrahim pidiera a Allah que lo hiciera de quienes establecían el Salat, ¿no? ¿Vale? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía un dua parecido con el Corán. Le decía a Allah, oh Allah, haz que el Corán sea la primavera de mi corazón. Lo que más llena, haga florecer, le dé vida a mi corazón. Y realmente el Corán para el espíritu es el agua para las plantas. El Salat lo que te da es, en ese contacto con Allah, te sientes fuerte y protegido. Es como un niño que va acompañado con su padre y cree que su padre es fuerte y le puede proteger. Es decir, te sientes protegido por ese contacto que vas teniendo con Allah continuo, ¿vale? El Corán lo que hace es alimentar el espíritu, es el alimento. El espíritu, nuestro cuerpo, sabemos cómo alimentarlo, con agua, con comida, con tal. El espíritu necesita su alimento, el alimento principal, la comida más necesaria, la dieta más importante para el espíritu es el Corán, es la palabra de Allah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam recomendaba e insistía que el Corán se tenía que leer con mucha frecuencia y no abandonar nunca. Porque dejar de comer un tiempo te lleva a la desnutrición y te lleva a lo mejor a morir, a enfermedades y tal. Lo mismo pasa con el espíritu. Abandonar el Corán te lleva a debilitar demasiado el Corán y por lo tanto puede que el espíritu llegue a morir, aunque tengas un cuerpo vivo. Dime, Dulce. Aunque lo leas en castellano o en otro idioma, ¿o cómo? ¿O lo tienes que leer en árabe? Y si no sabes en árabe, ¿cómo? ¿En castellano también tiene hasanat y te sirve y te llena? ¿O no? Conociendo a Allah, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que Allah le iba a tratar, le iba a dar un trato preferente al 18% de los musulmanes del mundo y al 89, ¿no? Al 88, ¿no? 82, hoy no estoy para Pero realmente en árabe se entiende mejor Claro que sí. que en una traducción. Sí, en árabe se entiende mucho mejor. En la traducción no llegas a nada, no llegas a mucho, ¿vale? Pero fíjate, de la misma forma que hay personas que en árabe podemos leer el Corán
y no sentir su efecto, porque ese efecto no depende de ti, ese efecto depende de Allah. Se lo da a quien quiere, en función de la sinceridad, el esfuerzo, la cercanía que tenga esa persona de Allah. Pues Allah te puede dar ese mismo resultado con el Corán en otro idioma. ¿Y las Es él el que personas da también? esto. ¿Las ¿Ah? personas también? También. Claro que sí. Y puede que tú, por el esfuerzo que hagas, por la ansia que tengas, por el amor que le tengas al Corán, ¿vale? Aunque no puedas leerlo en su idioma original, Allah te dé mucha más recompensa que una persona que no lee. Porque aquí de lo que se trata es de manifestar tu aprecio y tu amor a algo que tú crees que es el libro de Allah. Y por el hecho de ser el libro de Allah, tú le estás dando un aprecio enorme. Y lo estás leyendo continuamente, y lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer, como si se tratara de pues una carta de un ser querido. Y la estás continuamente, y le das un trato preferente, le das un trato especial, la estás leyendo, la tienes siempre cerca, ¿vale? Ahora, quien puede poner el esfuerzo de leerlo en árabe, pues mucho mejor. A falta de eso, escucharlo en árabe. ¿Vale? Aunque no entendamos lo que... Eso lo vamos a ver al final. ¿Qué trato debemos darle al Corán? Por ahora lo que estamos haciendo es ver un poco la importancia del Corán. Y a partir de esto nos damos cuenta de que tenemos que cambiar nuestra conducta con el Corán. ¿Vale? Ahora, de aquí nos dice, de los nombres que aparecen en el Corán, ya nos dice mucho de su utilidad. Cuando el Corán nos dice que el libro es Furqan, Furqan, discernimiento, es decir, separa entre la verdad y la falsedad, lo justo, lo injusto, lo malo y lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. El Corán, cuando lo lees, te aclara esto. La persona que lee el Corán tiene la capacidad de discernir entre las cosas. La persona que no lee el Corán no tiene esta capacidad. Segundo punto, Corán, que quiere decir lo leído, pues nos está diciendo que el Corán se tiene que leer con frecuencia. Se tiene que leer, viene del verbo iqra, qara'a, yaqra'u, iqra, Qur'an, ¿vale? El dhikr significa recuerdo, y lo contrario al recuerdo sería el olvido. Una persona que no mantiene un contacto con el Corán se olvida de Allah, se olvida de sí misma, se olvida de su misión, se olvida de por qué está en esta vida, se olvida de la otra vida, se olvida del día del juicio, se olvida de los pilares de la vida, del universo, se olvida de todo. El Corán lo que hace es recordarnos en todo momento quién es Allah, hablándonos de la creación del universo, hablándonos de las capacidades de Allah, hablándonos de los atributos de Allah, hablándonos de su justicia, hablándonos de su poder, hablándonos de su misericordia, hablándonos de su amor. Nos está recordando continuamente quién es Allah, nos está recordando continuamente esa verdad evidente que toda persona creyente tiene que tener delante, que es la vida después de la muerte. Y además nos transmite aquello como si fuese algo que esté sucediendo ahora mismo. Te lo transmite en directo, como se está juzgando a los justos, como se está juzgando a los injustos, cómo va a ser el destino de los buenos, cómo va a ser el destino de los malos. Esto ocupa en el Corán un espacio muy grande, ¿vale? Nos está recordando nuestra misión en la tierra. Allah, ¿por qué nos ha creado? ¿Y qué hacemos aquí? Y cómo debemos actuar en esta vida. Y qué señales nos podemos encontrar en el camino recto y qué señales nos podemos encontrar en el camino falso, etc. El Corán, una de las funciones principales del Corán es recordarnos, porque el ser humano se olvida. Y el olvido es el enemigo principal del ser humano. Y el Corán viene para recordarnos. Burhan, prueba,
Corán no deja margen a las personas, como dice el Corán, que usan el intelecto, que reflexionan, no les deja margen a no aceptar que Allah existe, que Allah es el que controla este universo, que detrás de esta vida hay otra vida, da evidencias. Por eso cada verso del Corán se llama alaya, aya, señal. Señal. Sobre esto nos dice un científico francés que hizo un estudio sobre el Corán. Y dice, un examen totalmente objetivo del Corán a la luz de la ciencia moderna nos lleva a reconocer la coincidencia entre ambos. Nos hace considerar impensable que un hombre de la época de Muhammad haya sido el autor de esas afirmaciones, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de esos tiempos. Esas consideraciones son parte de lo que le da un lugar único a la revelación coránica y obliga al científico imparcial a admitir su incapacidad en proveer una explicación basada exclusivamente en el razonamiento materialista. Este hombre lo que está dando es la explicación del Burhan. Leyó el Corán y no le quedó más remedio que decir: esto no puede ser normal, aquí hay algo extraño. ¿Cómo es posible que un libro escrito hace 15 siglos tuviera estas evidencias? Y no puedo admitir otra cosa que es el origen de este libro no es humano. No puede ser que un hombre como Muhammad lo haya escrito. Kitab, el libro, Kitab, el libro. Generalmente el libro contiene sabiduría, sabiduría. Y la fuente principal de toda sabiduría es el Corán. Toda sabiduría y todo conocimiento que no coincida con el Corán no es conocimiento según el Islam. Se le llama jahiliya, ignorancia, porque es un conocimiento inútil, no produce beneficio, no beneficia a las personas. Nur, luz. Es decir, con el Corán sería como ir con una linterna por un camino oscuro. Es decir, sin Corán no puedes andar. Por miedo a equivocarte, por miedo a que alguien te ataque, por miedo a lo que sea. El Corán te quita el miedo, te ilumina el camino, y con el Corán en la mano puedes andar con seguridad. Sin el Corán en la mano andas en la oscuridad. Y por último, ayat. Ayat, señales. Allah subhanahu wa ta'ala nos manda muchas señales para volver a Él, para que volvamos a Él. Desde la fitra que llevamos dentro, desde lo que nos pasa en el día a día, las circunstancias de la vida, buenas, malas, las bendiciones son señales, las pruebas son señales, lo malo, lo bueno, todo lo que nos pasa son señales para que volvamos a reflexionar sobre Allah y caminemos hacia Él. ¿Vale? Pues cada alaya del Corán es una señal de Allah. Cada verso del Corán es milagroso y desafiante además. Es decir, el Corán desafía y dice: nadie, aunque se unieran todas las personas y los genios para reproducir un verso parecido, serían incapaces. Un verso del Corán, una ley del Corán, nadie ha sido capaz de producir algo igual. Y nadie ha sido capaz, en estos siglos, de encontrar un fallo en el Corán. Y mira que ha habido intentos, ¿vale? Pero nadie ha sido capaz de encontrar esto. Y con el día a día se van encontrando más señales de que el Corán es la palabra de Allah. Y cada día hay más personas que se someten a esta evidencia. No les queda otra opción. ¿Vale? Bien.
Ahora, de esto podemos decir que el Corán nos aporta guía. Además, la primera o la segunda sura del Corán, Baqara, empieza diciendo Alif Lam Mim, este libro, sin duda, tiene guía para las personas que temen a Allah. Es decir, para las personas creyentes, esto supone una guía. Guía con indicaciones por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir. Dónde está el éxito, dónde está el fracaso, dónde está la felicidad, dónde está la desgracia, dónde está el sufrimiento, dónde está el bien, dónde está el mal. Ese es el sentido de una guía, un mapa, que te puede llevar a lo que estás buscando. Y el creyente busca a Allah. Y la forma de llegar a Allah es el Corán es el que nos dice cómo podemos llegar a Allah y cómo podemos llegar al éxito eterno, que según el Corán pasa por el éxito mundano. Es decir, en el Corán nos damos cuenta de que la filosofía de vida de Islam es diferente. Es decir, tener el éxito en la otra vida no quiere decir vivir el fracaso, vivir el sufrimiento aquí, sino son cosas compatibles. Todo esto no son declaraciones de sabios en el Islam, no son declaraciones de personas, sino evidencias del Corán. La guía del Corán es la que nos está dando esta forma de ver el mundo, de ver la persona, de ver a Allah, de ver el universo, de ver nuestro lugar aquí, todo esto, ¿vale? Y esta es tal vez la faceta más importante del Corán, la parte de guiarnos. Segundo, nos da, según esto que hemos estado diciendo, sabiduría, conocimiento. Nos da conocimiento verdadero, conocimiento de Allah, el conocimiento útil. Nos da luz, misericordia, nos da paz, nos da serenidad, espiritualidad. ¿Ah? Nos da conocimiento, nos da espiritualidad y nos guía. ¿Vale? Cuando lees el Corán sientes paz, sientes que te está llenando la parte espiritual. El Corán nos protege, nos da protección. El Corán es el antivirus para el creyente. Te protege del Shaitán primero, te protege de los males, te protege de desviarte, te protege de caerte, te protege. Y una persona que se aferra al Corán está protegida. Una persona que está lejos del Corán está pues como una víctima suelta para cualquier enemigo. Muchas veces vienen aquí alguna persona a hablar con el imán y a lo mejor decirle me siento mal, tengo estos problemas, me pasa esto, me pasa lo otro, y el imán, la primera pregunta que le hace es ¿haces el salat? Puede que sí y puede que no. La segunda pregunta, ¿qué tal con el Corán? Sin esto, ya puedes quejarte toda la vida y consultar a todos los psicólogos del mundo. Pero sin estos dos apoyos, sin estas dos muletas, te caes. No puedes. Y es normal que tengamos ansiedad, que tengamos inquietudes, que tengamos depresión, que tengamos todos los problemas que tengamos. Es como si tú vas por una calle, por un barrio peligroso, con el dinero saliendo de los bolsillos y luego te quejas que te han robado. Bueno, pues te han robado porque tú no ibas protegido, porque te has ido al lugar menos adecuado y además
provocando, ¿vale? Entonces, el Corán nos da además de esto protección. Tener el Corán nos sentimos protegidos, ¿vale? El Corán nos da dhikr, nos recuerda en todo momento quiénes somos, qué tenemos que hacer, dónde estamos, qué nos espera, etc. Por último, el significado del Corán es que Allah te habla. Ya con decir esto podemos acabar. Leer el Corán es sentir que Allah te está hablando en ese momento. Decíamos la otra vez, entrar en el salat es hablar tú a Allah y pedirle todo lo que quieras. Estás en un momento de intimidad, de soledad con Allah para tú hablar y Él escucharte. En ese momento, el honor que sientes es que Allah te escuche. Allah, siendo quien es, Allah te está escuchando en ese momento y prestando atención. En este caso, Allah te está hablando. Y eso es el máximo privilegio y honor que puede sentir una persona y pueda tener. No hay nada en la vida que pueda ser comparable a esto. No hay nada comparable a que tú estés sentado escuchando el Corán. Pensar si queréis. Pensar. Si queréis. Pero no hay nada comparable a esto. Pero cuando tú lees el Corán, sientes que te ha... Yo no siento que me habla, pero sí reflexiono sobre las palabras de Allah. ¿Eso es que te habla o cómo? No, esto es sentirlo tú, intentar, antes de coger el Corán, ¿vale? Intentar tener esto presente. Es decir, esto es la palabra de Allah. Allah, el que creó el universo. Allah, el dueño de este universo. El que creó la hormiga y creó el sol y creó tal. Allah, el que me dio salud y me dio cuerpo y me cuidó desde antes de nacer y después de nacer. Allah, Allah. Y además, cuanto más conoces a Allah, más valor le das al Corán y al Salat. Porque conforme vas conociendo a Allah, te vas dando cuenta de lo grande que es y lo pequeña que eres tú. De lo poderoso que es Allah y lo insignificantes que somos nosotros, y vamos valorando mejor el Salat y el Corán. Por eso decíamos la otra vez, de forma paralela al Salat y al Corán y a todo, tenemos que ir conociendo a Allah. Porque cuanto más conoces a Allah, vas valorando mejor estas formas de adoración a Allah. Pero el que no valora a Allah en su verdadera magnitud, como dice el Corán, está en el Salat o está en el Corán, pero no presta atención al momento. No se da cuenta de la importancia de ese momento. ¿Vale? Ahora, según el mismo Corán, Allah nos está diciendo que la máxima forma de aprovechar y de sacar utilidad al Corán, ¿vale?, es siguiendo sus instrucciones. ¿Vale? Allah nos está diciendo, os he dado este Corán para que viváis con el Corán, no para tenerlo como un objeto sagrado, ¿vale?, ni siquiera para limitarnos a leerlo o a escucharlo. Nos repite continuamente en el Corán que el objetivo principal es actuar con el Corán. Y el actuar es un paso siguiente a reflexionar y sacar fruto, resultados, sacar lecciones, indicaciones del Corán. ¿Vale? No estamos diciendo que no es importante leer el Corán o no es importante escuchar el Corán, pero ojo, no limitarnos a eso. Porque muchas veces, sobre todo las personas que vienen a lo mejor de otras tradiciones religiosas
y no entienden que un libro, el libro de Allah o la palabra de Allah, su función principal sea enseñarnos a vivir, es decir, vivir con el Corán. Ver sobre todo la parte de instrucciones que hay en el Corán y vivir con eso en nuestro día a día. Tener una vida de Corán, en las ideas, en los sentimientos, en las acciones, en las relaciones. Es decir, el Corán me habla de cómo tengo que relacionarme con la gente, me habla de cómo tengo que adaptar mis ideas, cómo ver las cosas y cómo valorar lo que decíamos, esto es importante, esto no es importante, esto va primero, esto va segundo, me ordena las prioridades, me dice tal, me dice en qué tengo que pensar, en qué no merece la pena pensar, ¿vale? Me habla de sentimientos positivos, sentimientos negativos, cómo los tengo que cuidar, cómo los tengo que guiar, me habla de lo más grande, lo más pequeño, de la familia, de lo material, de lo espiritual, nos habla de todo, y esa es una de las características del Corán, es completo, dice el Corán, y no hay ningún ejemplo que no te hayamos puesto en este libro, es decir, no hay ningún tema que no hayamos tratado en este libro, ¿vale? Nos dice que este libro guía a lo mejor, en todo, lo máximo del éxito en todo, en lo personal y en lo familiar y en lo social y en lo político y en lo económico, en todo, el Corán dice que guía a lo máximo, guía a lo mejor en todo. ¿Vale? Entonces, esta es la parte fundamental del Corán, ¿vale? Y en paralelo lo demás. Pero sin esta parte puede quedarse el Corán en algo realmente sin valor. Y por desgracia sucede que entre muchos musulmanes se lee el Corán, o se deja el Corán en la cuna de los niños para traer baraka, o en los coches, colgarlo, ¿vale? O ves incluso que muchas familias o personas no practican nada del Islam, pero suelen tener 3 o 4 o 5 Coranes en casa, pensando que con eso están cumpliendo con la utilidad del Corán. Y eso no es cumplir. O poner la tele con el Corán o escuchar el Corán sin más. ¿Vale? Ahora, todo eso es complementario. Todo eso, la parte de bendición, la parte de misericordia del Corán, sí que tiene una parte de misericordia, sí que cura, dice el Corán, y cura los males de los pechos, de los corazones. Sí, no decimos que no, ¿vale? Pero decimos, lo primero y lo fundamental es que el Corán guía a las mejores palabras, a las mejores acciones, a los mejores modales, a las mejores ideas, y trae paz, y trae bendición, y cura enfermedades, ¿sí? También cura el cuerpo. Cura el cuerpo también. Cura sí. el cuerpo, porque yo lo siento, lo he notado. Me he puesto Corán y el día siguiente ya estaba curada. ¿Por qué? ¿Por qué te cura el cuerpo? ¿Por qué te cura el cuerpo? Sí, sí, claro. El profeta, primero, es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo. Es decir, nosotros cuando decimos que el Corán cura el cuerpo, no nos lo inventamos. Es que no me cura. El profeta lo dijo y lo aconsejó. Me cura. Sí. Al día siguiente ya estoy curada. Sí. Entonces, ¿por qué cura? Porque Dios la ¿Por qué cura? Es un medicamento, ¿no? Justamente. Es un alimento. Es un alimento para los corazones, los cura. Y el cuerpo también lo cura. ¿Por qué? Claro. La palabra cura el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Sí. ¿Cómo que por qué hace ¿Por eso? qué? Porque somos las criaturas de la Subhana y él sabe exactamente lo que ¿Por qué te necesitamos. cura la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra tiene su efecto sobre el cuerpo, no solo sobre el espíritu, sobre el corazón. Sobre lo físico también tiene Sobre lo efecto. físico, claro que sí. Algo así me ha parecido, me Eso es como ha si pasado hoy a mí. Hoy yo toda la mañana llevaba un mosqueo muy grande. Y a las 2 he rezado y se me ha ido un mosqueo. Luego a las 6 de la tarde he llegado aquí, he hecho el rezo y se me ha ido el hambre y la sed. ¿Sabes? Algo así me ha pasado a mí. No, está claro, Como que sí. curar. Sí. No es extraño, no es algo nuevo. Estamos hablando de palabra de Allah. Y nosotros necesitamos
es alimento. Necesitamos escuchar la palabra de Allah para sentirnos bien y sentirnos mejores. ¿Es bueno para depresión? Claro. Es bueno para depresión, es bueno para ansiedad, es bueno para angustias, es bueno para tristeza. Eso es como una persona no tiene la capacidad de curar. Pero por ejemplo tú ahora mismo te pones muy nerviosa y un efecto en ti, en tu cuerpo, te sube la tensión. Y eso es evidente, estás enfermo. Te sube la tensión porque te has puesto muy nerviosa. Y ahora llego yo y empiezo dulce, cariño, no te pongas así y tal. Y llega un momento que tu cuerpo se va calmando y la tensión te está bajando. Y yo no tengo capacidad de curar. Pues imagínate, mi palabra no tiene nada que ver con la de Allah subhanahu wa ta'ala. El efecto que puede hacer en tu cuerpo. Entonces va también a lo físico. No, porque lo físico y lo espiritual son inseparables. Son inseparables. Una enfermedad física te puede producir una depresión, ¿vale? Y una enfermedad psicológica te puede debilitar el cuerpo y provocar una enfermedad física. No son separables. Y por lo tanto, el Corán te está curando todo. ¿Se supone que eso sucede? ¿Es para todo el mundo o realmente a los musulmanes? Lo digo porque yo, por ejemplo, en mi casa, yo lo pongo, yo vivo con mi madre y tal, yo lo pongo, y ellas les... como que no es que les moleste, no por lo que es en sí, sino por cómo suena. Claro, hay un momento que dice que les pone la cabeza como un bombo, que no por el sonido repetitivo del Corán. Entonces, claro, a mí al contrario, a mí me tranquiliza, me serena. Entonces... El Corán dice, tiene medicina para los creyentes. Por eso. Ya. Si tú no crees en esto, Sí. Va a creer que es el... ahora sí, por ahí han dicho algunos estudios que el dejar a una persona no musulmana incluso escuchar el Corán, de hecho ahora hay terapias con el Corán. Se duerme. Se tranquiliza, se duerme, se siente mejor. ¿Vale? Sí que hay terapias por ahí. Incluso yo lo he probado con mis amigos en esto del tema del Corán. Incluso ellos, aunque no tienen el árabe, son capaces de separar lo que es Corán y lo que no es Corán. Tú llegas y dices, yo lo he probado, he dicho Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Luego he dicho Ahmadun dhahaba ila as-suq wa akala tuffaha. Entonces digo, ¿ves alguna diferencia? Y me dice, sí, lo primero es algo diferente del segundo, no es lo mismo. Incluso ellos llega que no... el idioma no es una barrera, sí que llegan que son palabras de idiomas. No, aquí está diciendo la barrera de creer o no creer, no la barrera del idioma. La barrera del idioma no es. Son vosotras... Yo tampoco lo entiendo. Vale, no entendéis el Corán y sí sentís algo en él. ¿Vale? Pero el tema de que una persona no creyente, a lo mejor también hay que elegirle... Salam alaikum. ¿Qué pasa? Agobio, sentir tristeza, sentir depresión, sentir lo que sea, una dosis de Corán puede calmar todo esto. Puede hacernos sentir mucho mejor. ¿Vale? Ahora, decíamos importancia del Corán, decíamos utilidad del Corán, algunos efectos, algunos, digo, no todos. Porque todo este libro lo que hace es hablar de coger cada leer del Corán y ver los efectos sobre la persona, sobre la comunidad, sobre la sociedad, y son infinidad. Es decir, cada una de esas 500 alayas que hablan del Corán te están hablando de una utilidad del Corán y un uso del Corán. No podemos citar todo. Estos serían los ejes más importantes. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros queremos sacar de todo esto es cómo podemos cambiar nuestro trato con el Corán. Es decir, convertir el Corán en una guía, en una fuente de sabiduría, en una fuente de luz, en una fuente de misericordia, en una terapia, protegernos con el Corán, sentir que leyendo el Corán Allah nos está hablando. Esto es lo más importante que queremos de aquí llevarnos hoy, después de saber su importancia y su utilidad. Lo más seguro es que todos nos hemos sentido
a este paso que no le estamos dando al Corán el trato que se merece. Todos. Cada vez que nos recuerdan la importancia del Corán, no le estamos, o nos damos cuenta de que no. Hay que hacer un esfuerzo más en ese sentido. ¿Vale? Ahora, las formas de trato con el Corán, nuestras obligaciones. También sobre todo, por ejemplo, muchas veces nosotros cuando decían el mal del ojo, cuando uno entra en un sitio y no sabe tal, se recita las 3 últimas suras, ¿no? Una protección también, desde luego total. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam solía leer esas últimas horas por la mañana y por la tarde cada día. ¿Vale? Los proteges. Por eso ves que a algunas personas estas cosas no las afectan y otras sí, son muy vulnerables. ¿Vale? Porque carecen de esa protección. Bien, nuestras formas de trato con el Corán. Esto es uno. Lectura. Transparente. Reflexión. 4. Escucha. Sí, mejor que leer. También. 4. Corán, que va a ser el Corán, son páginas blancas. ¿No? ¿O me equivoco? No sé, lo he oído. No, es la capacidad que tengan las personas de reconocer o no el Corán. ¿Vale? Que las personas que en esta vida no hayan tenido un contacto frecuente con el Corán, ahí no serán capaces de reconocer. Una pregunta. Yo tengo entendido que los sabios de otras religiones tienen miedo al Corán. ¿Por qué? Los sabios de otras religiones tienen miedo al Corán. Shaitán. Miedo no sé, pero porque es como si dijeran que es una fuerza que no pueden con su sabiduría, no pueden luchar contra ella, porque tiene más. No, porque temen por su religión, porque lo ven fuerte más que lo que es la filosofía. Y temen perder todos sus privilegios y tienen un cierto estatuto. Por ejemplo, yo recuerdo que había en Roma había un cura o no sé qué que fue a ver al arzobispo y dijo, pero bueno, a ver, dime cuál es la verdad, porque realmente yo siento que le dijo, crúzate y vete enfrente. Y se fue a Túnez y es uno de los primeros conversos en la Edad Media. Pero ellos se quisieron quedar en Roma con todos los privilegios de la Iglesia Católica. Es que también hay que elegir o la duña o la ágira. El hecho de convertirse no es tan fácil tampoco, eso pone en tela de juicio muchas cosas. Y ver lo que van a perder contra... Y el ser humano también es un poco débil. de todas formas, el Corán nos dice, no son iguales. Leisu sawa, cuando habla de los clérigos o los sabios o la gente del libro, reconocen la diferencia que hay. Algunos, dice el Corán, algunos sí que son creyentes, creen en Allah y temen a Allah y creen en la otra vida, y otros no. Es decir, las personas de cualquier religión que se hayan tomado la palabra de Allah como una mercancía, utilizan para ganarse unos privilegios y unas ganancias mundanales y tal. Esas son las personas que tal vez dices tú que, claro, tienen miedo a reconocer esto porque pierden unos privilegios y tal. Pero no podemos decir que todos lo sean. No puedes decir que todas las personas que no son musulmanas o los cristianos, incluso los sabios cristianos, nosotros no podemos afirmar y decir todos saben que el Corán es la verdad y no quieren acercarse por mí. No. Porque el Corán lo dice así, ojo. Y tenemos que juzgar con las medidas del Corán. Justicia con el otro, sea quien sea. Incluso con el enemigo, que en este caso no es, pero incluso con el enemigo el Corán nos pide que seamos justos. Mi abuelo dice eso también. Mi abuelo es cristiano protestante, el pastor de culto en Sevilla, y me ha hablado mucho del Corán en toda mi vida. Mi hermana es musulmán desde el año 93, y se me ha hablado mucho del Islam, hasta que ahora yo me he metido en esto.
Te has metido este lío. Porque yo soy una persona que a mí me gusta la verdad y lo que está leyendo, ¿sabes? La verdad solo tiene Alhamdulillah. Pues es la mejor decisión que has tomado en tu vida. He llevado muchos años en mi vida que no creía en nada, solo en Dios. Yo solo tenía mi respeto, era para Dios y Lo punto. esencial, lo esencial. ¿Sabes? No perderse. Yo he estado perdido en el tema de la religión, yo nunca me he aprendido en el Padre Nuestro ni nada. Si me bautizaron de pequeño es porque no tenía sentido para Todos decir que no. nosotros. Esa es nuestra opinión, tú. Bien, vamos a ver que se nos echa el tiempo encima. Estas 4 cosas invisibles son nuestras obligaciones hacia el Corán. ¿Vale? Pero ahí que aparezcan bien. No hagáis caso a la pizarra. Primer punto, la lectura. Se nos pide que leamos el Corán con frecuencia. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: por cada letra que leamos del Corán tenemos 10 hasanat mínimo. Una hasana, para que tengáis más o menos, una hasana vale más que 1000 euros. No, mucho más. Una hasana en el día del juicio puede ser decisiva entre felicidad eterna o sufrimiento eterno. Yo prácticamente, bueno, a nuestra Yasmina, yo le preguntábamos, ¿eso se refiere cuando se lee en árabe? Solo en árabe. Porque Vamos. supongo que es como se reveló. Volvamos a decir lo mismo. Se supone que el Corán se lee en árabe, ¿vale? Pero Allah es justo. Prefiero como se dice por letras, claro, no tendrá el mismo número de letras en árabe que en español, que en francés. Son 28 letras. Van a ser las mismas medidas. Van a ser las mismas. El que cuenta es Allah, ¿vale? Entonces, tú ten en cuenta que Allah te va a dar a ti el mismo trato que a mí y que a cualquier persona. El mismo. Las medidas de evaluar son las mismas, hombres y mujeres, pobres y ricos, árabes y no árabes. El profeta dijo, no hay diferencia entre el blanco y el negro, el árabe y el no árabe, la mujer, el hombre, todo es igual ante Allah. Entonces, podemos estar tranquilos en ese sentido. Podemos estar muy tranquilos, ¿vale? Ahora, vuelvo a decir, quien puede, ¿vale?, hacer el esfuerzo, es un esfuerzo. Pero que se puede desde luego. ¿Ah? El abecedario ahora se aprende en un mes, 48 letras. Luego es cuestión de práctica. Es decir, Yo leo en árabe, pero leo como una niña pequeña. Pues es igual que el niño No sé, ya lo sé. Pero yo pregunto porque otro día nos hablando de las letras, tenía curiosidad. Todavía más. Lo que tiene más dificultad todavía más que como si fuera una poesía, que sí. Inshallah. Pero justamente como te estás esforzando. Ya, pero quería saber. También hay muchos árabes que leen el Corán y no entienden lo que quiere decir. Los hermanos pakistaníes lo mismo. Sí, lo leen así en árabe, pero no lo entienden. Alguien que está empezando Entonces, preguntaba, ¿y si realmente lo lees y no terminas de entenderlo? Vale. También Tiene su efecto. Incluso sin entender lo que dice. En español, en árabe, en cualquier idioma. Porque una de las formas, la definición del Corán dice al final, su lectura es adoración. ¿Vale? La lectura, la simple lectura, es adoración a Allah. Es ibad. Es una forma de acercarnos a Allah y ganarnos su complacencia y ganarnos su perdón. ¿Vale? Esta es una de las formas, la lectura. ¿Vale? Ahora, dentro de la lectura, si hablamos de cómo tiene que ser esta lectura. ¿Vale? Cómo nos enseña el Corán, el Islam, que tengamos que leer el Corán. ¿Vale? Pues elegir un buen sitio, un sitio limpio, un sitio sin ruido, estemos purificados, que hagamos wudu antes, preferiblemente. Es preferible que tenemos que hacer el wudu antes. Menos si en algún caso tenemos, estamos de viaje, no tenemos para hacer el wudu en ningún sitio y es necesario leer el Corán. Pero
la mayoría, o los sabios musulmanes, dicen que tenemos que estar purificados para coger el Corán y leerlo. ¿Vale? Pero si estás enfermo, perdona, si estás enfermo, ¿qué? Te estoy diciendo, ya son excepciones. Si yo lo mismo, si yo estoy de viaje, y el viaje es largo, no tengo para hacer el vudú, y tengo la necesidad de leer el Corán, cojo y lo leo. ¿Vale? Pero eso no deja de ser una excepción. Si yo estoy en condiciones normales, lo que decíamos antes del salat, la parte de preparación es muy importante para vivir el momento. Si tú tienes en mente antes que voy ahora mismo a que Allah me hable, entonces lo mismo, te preparas por dentro, te preparas por fuera, eliges un buen sitio, apagas el móvil, apartas todo tipo de distracción, porque crees que es un momento importante. Y lo es. Es el momento más importante de tu vida. Necesitas en ese momento concentrarte en la lectura. Entonces, el proceso de preparación quiere decir que le estás dando importancia a ese momento. El hecho de no prepararte quiere decir que no le das importancia a ese sitio. Y Allah valora de ti esa importancia que le das o no. El Corán te va a dar lo mismo que tú le llegues a dar antes. Cuanto más des por tu parte, te vas a sentir que estás sintiendo mejor. El porcentaje de todo esto aumenta. Entonces la parte de preparación es muy importante antes de tomar contacto con el Corán. ¿Vale? ¿Puedo también hacer a la quibla o no? La lectura. Me dijeron que es recomendable, pero no Es recomendable. Una pregunta, también hay otra forma de lavarse, que por ejemplo no está en un sitio que no haya agua, es de llevar una piedra en el bolsillo. ¿Eso está bien hecho? Pero tiene que ser un sitio desértico, que no haya agua. Claro. Ah, sí. Sí, Sí. ¿Vale? Entonces la primera parte, la lectura. Lectura frecuente. A diario, ¿no? A diario. A ser posible, no dejar pasar varios días sin leer el Corán. Aunque sea una mínima parte. Será como divertido. Sí, ¿ahora cuántos? Los 400, uno de cada colorado. ¿Vale? Aunque sea un mínimo, pero ya cada uno marcarse ese mínimo según las circunstancias que tengamos cada uno. Para desayunar, para antes de dormir, al mediodía, en fin, marcarnos, o varios momentos al día, cada uno, pero intentamos que, si podemos, nos vamos a esforzar al máximo que cada día leamos un poco. Y el día que no leamos el Corán, Sí, lo notamos. ¿vale? Sentirlo como un día perdido, realmente. Porque en todo el día no hemos leído nada de Corán, aunque sea una página. Mira, a mí me ataca mucho el Saitán cuando leo el Corán. Cuando lees el Corán te ataca, Me ataca mucho. pero le ganas. Sí, le gano, pero me ataca mucho. Vos tengas, ¿no? Porque no le gusta eso, no le gusta. Que no bostezo, sino que me hace pensar, me susurra. ¿No? Y digo, Señor, dame paciencia, por favor. ¿Por qué ataca tanto? Pues porque está sufriendo en ese momento. Y ahora en Ramadán también ataca. Claro. Sí. O están encadenados los demonios. Están encadenados ahora en Ramadán, mejor. Pero tienes tu demonio que te ataca, ¿no? Pero tu demonio sigue atacándote, ¿no? ¿O no te ataca? Tu demonio te ataca. Atácale tú a él. Pero ahora en Ramadán, el demonio también está suelto, el tuyo. Sí, ahora no. En principio en Ramadán los demonios están encadenados. Tú Todos. tienes que sentirte más fuerte a Ramadán. Sí, más tranquila. ¿Vale? Estás libre. Sí, ¿Vale? Por favor. Pero aún así, en Ramadán, lo que puedes sentir, que no sea el demonio, puedes sentir tu ego. Que no está acostumbrado, ¿vale? Que es tu nafs, que no está acostumbrado a coger el Corán y leerlo y le resulta pesado. Entonces tú lo que estás haciendo es cada día entrenarlo para llegar a un momento en que coger el Corán le resulte con mucha más soltura que antes. No le cueste mucho. ¿Vale? Pero por supuesto lo que más le fastidia al Saitán es verte coger el Corán y leyendo.
porque eso va en contra de su misión. Pero ahora Ramadán no. Está esperando. Ah. En Ramadán no. Para cuando terminas Ramadán, lo vas a tener ahí. Si tú quieres o no quieres. Vale, lectura del Corán. ¿Vale? Lectura del Corán. Elegir buen momento, calma, higiene, lectura con frecuencia, ¿vale? Preparación es muy importante. Ahora, decíamos, solo la lectura es adoración, ¿vale? Pero la parte de reflexión tiene que ir al mismo tiempo o en paralelo. Decía uno de los sabios del Corán, uno de los sabios del Islam. Decía, yo termino el Corán cada semana, y cada mes, y cada año, y llevo una lectura del Corán desde 30 años, aún no la he terminado. Es decir, iba leyendo el Corán a diferentes ritmos. Una lectura solo por leer le duraba una semana. ¿Vale? En una semana leí el Corán. Una lectura con un poco más de reflexión le duraba un mes. Otra, más todavía, le duraba un año. Y otra lleva años leyendo el Corán y no lo había acabado. ¿Vale? Es decir, o al mismo tiempo o de forma paralela, ¿vale? Reflexionar sobre el Corán. En grupos, a nivel personal, coger una sura y decir, este mes voy a reflexionar en la sura de la Fatiha. Y voy a estar todo el mes cogiendo Surat al-Fatiha, buscando significado, buscando esto, buscando lo otro, y sacándole lo máximo que pueda a la Surat al-Fatiha. ¿Vale? Y de esta reflexión sacar unos resultados. Es decir, esto lo voy a poner en práctica, y esto tal, y esto tal. Esta es la lectura con reflexión, tadabbur. Por eso se necesita la traducción y todo. Eso es un trabajo. Claro, allá necesitas coger, si no tienes los conocimientos, mejor coger un libro de tafsir y ver un poco qué significa esto, preguntar a alguien, ¿vale? O si una lectura y una reflexión superficial puede ser simplemente que cojamos el Corán 2 o 3 personas, uno, coger y decir, subhanallah, a mí esto me transmite tal. O me gusta esta parte. Hoy siento que esto me transmite tal. Sin sacar la cosa de su sentido. ¿Vale? Es decir, simplemente hacer una lectura superficial. En el momento en que me encuentre con la dificultad de entender algo, volver al Corán. ¿Vale? Memorización. Llevar el Corán dentro si decíamos antes que el Corán es parte de la esencia divina, imagínate llevar la palabra de Allah dentro. ¿Cómo sería tu cuerpo y tu corazón de puros y de iluminados? Ahora, llevar una parte, o cada uno la parte que pueda, o hacer el esfuerzo de llevar cada día un poquito más. ¿Vale? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que el que no lleva nada de Corán dentro sería como en escombros, la casa abandonada. ¿Vale? Pero será el Corán nuestro abogado, ¿no? Por o contra nosotros. Intercesor, intercede el Corán por nosotros ante Allah. Y eso, claro, intercede por las personas que hayan durante esta vida dedicado un gran espacio al Corán en sus vidas. Por último, escucha. Y esto es muy importante para las personas que no saben árabe. Es decir, por lo menos para compensar la parte de leer el Corán en su versión original, en árabe, si no llegamos a esto, por lo menos escuchar el Corán. Ahora, escuchar no como música, no ponerlo como música de fondo y hacer otras cosas, ¿vale? Sino prestar atención a lo que estemos escuchando, aunque sean minutos, que sean 2 o 3 o 4 minutos, pero escuchar el Corán
tiene sus efectos, es muy importante. Allah dice en el Corán, y cuando se recita el Corán, prestad atención, tal vez obtengáis misericordia. No dice Allah que tengamos que entender lo que se recita, solo dice escuchar y tal vez obtengáis misericordia. Claro, es muy importante compensar la otra parte. La de no saber el Corán o no poder leer el Corán en su idioma original. Es muy importante escuchar, cogerlo a veces, simplemente. Es decir, todo esto se trata de que queremos manifestarle a Allah lo mucho que le queremos a través de esto. Es decir, yo he visto a veces a algunos hermanos aquí en la mezquita, gente mayor que no sabe leer, o hermanos que no son árabes, coger el Corán y empezar a ver, así, simplemente. Abrir el Corán, sin saber lo que dice, pero lo ves que lo coge con mucho amor, así. Ya está. Sí. Lo ves que se queda con una rabia de no poder leerlo, pero sabiendo que está cogiendo algo valioso. Y por ese gesto, por ese trato, Allah le puede dar mucho más que a una persona que lo esté leyendo sin saber lo que dice. Cogerlo y tal, y darle un trato, ¿vale? Entonces, al final lo que queremos nosotros con todo esto es, o todo lo que estamos diciendo, el valor que le estamos dando es por ser el libro de Allah, es por ser la palabra de Allah, ¿vale? Entonces, por nuestra parte poner lo máximo para valorar y darle esa importancia en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra familia, que el Corán sea la fuente principal de todo, recurrir al Corán en todo momento para lo que sea, para solucionar problemas, para encontrar soluciones, para curar enfermedades, para esto, para lo otro. Cuando digo curar enfermedades no quiero decir dejar a los médicos, que nadie se... Quiere decir que el Corán nos va a aportar mucho, pero el mismo Corán nos está diciendo que vayamos al médico cuando necesitemos, ¿vale? Pero quiere decir que el Corán lo tiene todo, Entonces es cuestión de que por nuestra parte, para que podamos ver los efectos del Corán, que son muchos, y teniendo esto, ¿qué más te puede faltar? Si tú tienes en la vida guía 100% correcta, y sabes que cada paso que estás dando va en lo correcto. Si tú en tu vida tienes sabiduría pura, correcta, útil, si tienes luz, misericordia, y paz, y serenidad, si tienes protección, no de la policía, de Allah, si en todo momento recuerdas, no olvidas quién eres, ¿qué más quieres? Lo tenemos todo. Ahora, para que esto se vea en nuestro día a día, tenemos que pasar por aquí. Y antes de pasar por aquí, tenemos que cambiar en nuestra cabeza nuestra forma de ver el Corán. Si antes ocupaba esto, ahora tiene que ocupar mucho más. Valorar el Corán, darle la importancia y el valor que se merece, el espacio que se merece en nuestra vida. No dejarlo como algo secundario. De vez en cuando recurrir al Corán y acordarnos si nos acordamos. Y es la última prioridad. No, el Corán tiene que ser prioridad 1 en nuestra vida, si decimos que somos musulmanes. ¿Bien? Lo vamos a dejar aquí y a ver si en Salvar de aquí el martes vemos resultados.